Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos otra vez en un programa del Baldón de Cobián, hoy tratando de entender un poquito los orígenes de la República, cómo fue que se fundó lo que hoy es México. Para entendernos, tenemos que entender de dónde venimos y para eso nadie mejor que un genial historiador de la zona de Orizaba, don Héctor Efraín Ortega. Muchísimas gracias por acompañarnos y brindarnos su luz y sabiduría en este Ajá. asunto tan delicado. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para lo que se ofrezca en cuestiones de la historia, con mucho gusto. Te agradezco muchísimo, Héctor. A ver, entiendo yo que el México independiente nace a raíz de la firma de los tratados de Córdoba, que no fueron legales, porque como ya me has explicado, era prácticamente funcionario electo, pero todavía no en funciones, don Ujú. Juan de O'Donojú. Así Y es. entonces, ¿qué pasó a partir de ahí? Bueno, para empezar, habría que aclarar un error que se viene diciendo, que Juan O'Donojú fue el último virrey. No, en realidad él venía con un nombramiento que era jefe político superior de la Nueva España. Ese era su cargo. Él desembarca en Veracruz y cuando llega a al puerto, pues se da cuenta de que ya la rebelión es irreversible, que ya la independencia es un hecho consumado, bueno, prácticamente consumado. Acepta verse con Iturbide en la entonces Villa de Córdoba y bueno, firman los tratados que ponen fin a una guerra civil que ya había empezado, aunque nos dicen que desde 1810 fueron varias guerras civiles. Eh, una, unos sucesos que se dieron en 1808, después la rebelión de Hidalgo en 1810, Duró unos Morelos tenía... meses nada más, ¿no? ¿Verdad? La rebelión de Hidalgo duró unos meses y ya fue una revuelta como muchas de las que habían salido antes. Así es. De hecho, bueno, Hidalgo tenía un proyecto de nación, Morelos tenía otro proyecto de nación, luego los insurgentes eh, que, que quedaron bueno, que se dividieron, que quedaron de las huestes de Morelos, tenían otro, Agustín de Iturbide tuvo otro, finalmente lo lograron conjugar en el plan de Iguala, en los tratados de Córdoba, y es lo que funda el Imperio Mexicano. Que hay que entender que no había otra forma de gobierno que ellos confiaran, porque había sido una monarquía durante muchos años. Durante 300 años México dependió de una monarquía. Hablar de una república en ese momento, pues era muy osado y realmente no sabían a qué se refería una república. Por eso se perpetúa la monarquía. Eh, ya más adelante. A ver, perdona una pregunta. La Revolución Francesa fue la primera que estableció la República, pero Así es. tenía unos pocos años apenas, ¿no? Sí, sí, la Revolución Francesa y antes la Revolución Americana, también llamada Guerra de la Independencia de Estados Unidos, forman una república, Ah, fue pero anterior la de los gringos. sí, lo que pasa es que era algo muy, muy raro y algo en lo cual no estaban acostumbrados aquí en Latinoamérica. Ellos habían vivido siempre bajo el régimen monárquico y hablar de una república pues era algo raro. Es como si ahorita quisiéramos ser un imperio, dirías, Suena tan loco, raro también. suena Pero, raro. pero ya tenemos un emperador en Palacio. Ah, bueno, sí, eso de por sí, Es porque así, no, un imperio sexenal, ¿no? sí, como diría Enrique Krause, ¿no? La presidencia imperial desde 1940, por lo menos, hasta la fecha, todos los presidentes han sido pequeños emperadores, pues te acordarás de ese chiste, ¿no? De qué horas son las que usted quiera, señor presidente. Así es, Sí. así es. Pero bueno, volviendo al tema, se establece el imperio. ¿Y por qué gobierna Iturbide? ¿Por qué no? Tengo entendido que primero se lo ofrecieron a Fernando VII, pero estaba detenido por las huestes de Napoleón, ¿no? No, ya había sido liberado, ya Napoleón había abandonado España desde 1814. Ah, correcto. Eh, Fernando VII se volvió un
un monarca muy absolutista, de un déspota. Entonces, incluso hubo rebeliones en España para, pues no para derrocarlo, pero sí por lo menos para que modificara su pensamiento. Vino la Constitución de Cádiz en el año 1812, que modernizaba España y las colonias españolas. Los adentraba a lo que es el siglo de las luces. Era una obra de la Ilustración, la Constitución de Cádiz. Sin embargo, pues los conservadores no quisieron la Constitución de Cádiz, los conservadores españoles, claro. Entonces, cuando recupera el poder Fernando VII, viene un periodo que se llama el periodo absolutista, que va de 1814 a 1820. Y después, en 1820, un militar llamado Rafael del Riego origina una revuelta liberal, vence en esa revuelta y obliga a Fernando VII a abrazar la Constitución de 1812. Y eso causa una reacción en México, en un México conservador, por supuesto, completamente conservador, que es cuando se da la conspiración de la profesa. Y dicen, vamos a traer al rey para que desde aquí gobierne, porque allá en España no lo dejan gobernar de manera absolutista como a nosotros nos gusta. Por Caramba. eso traen quieren traer a Fernando VII y convocan a Agustín de Iturbide para que pacifique al país, pero le sale al revés. Agustín de Iturbide proclama la independencia, se pone de acuerdo con todos los jefes insurgentes y proclama la independencia. Oye, ahora que tocas todos los jefes insurgentes, ¿eran realmente jefes insurgentes de ejércitos o eran jefes de gavillas, de literalmente guerrilleros? Eran guerrilleros. Cuando Morelos llegó a tener un ejército bastante amplio, se calcula como unos 30,000, 20,000 o 30,000 eh, Efectivos. efectivos en su mejor momento, pero cuando muere Morelos, su ejército se divide. Entonces muchos se fueron, algunos se fueron con Guerrero, otros con Nicolás Bravo, otros con Guadalupe Victoria, otros con Ignacio López Rayón. Entonces se había vuelto eh, una guerra de guerrillas. Algunas guerrillas asolaban en Veracruz, otras en lo que es hoy el estado de Guerrero, la costa brava de Guerrero, otros en el actual estado de México y así en Fíjate varios. qué importante lo que estás comentando, porque uno piensa primero que que la independencia fue una guerra de mexicanos contra españoles, aunque todavía no existía México. Y sin embargo, como bien apuntas, era una guerra de todos contra todos, era una guerra civil. Mulatos, criollos y todas las castas que existían en la Nueva España estaban peleando en un lado y en otro, a Así favor de es. unos y otros. Y luego pensamos que los ejércitos de Guerrero, de Nicolás Bravo, etcétera, y eran un puñado de hombres que pues prácticamente se dedicaban un poquito a saquear, un poquito a guerrear y un poquito a casi tomar como pretexto la independencia para hacer fechorías. No eran verdaderos héroes, ¿no? Así es, en algunos casos, pero sí es cierto, era una guerra civil, eran criollos, mestizos, mulatos e indígenas, realistas contra criollos, mestizos, mulatos e indígenas insurgentes. Era una guerra civil. Algunos indígenas apoyaban la idea de que siguiera el rey y otros apoyaban la idea de que México se volviera, bueno, México no la Nueva La Nueva España se España, sí. volviera independiente, que es cuando Iturbide logra conjugar a todos estos personajes y se forma el Ejército de las Tres Garantías o el Ejército Trigarante, que entra a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Que podría ser realmente la fecha de la consumación de la independencia o hasta la firma del acta. Yo creo que hasta la firma del acta, el 28 de septiembre, es un buen
una buena fecha, ¿no? Para cerrar. Es todo un proceso, son 3 documentos importantes. El Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba y el Acta de Independencia son los 3 documentos fundacionales de México. Como tal, hay que tratarlos. Obviamente, bueno, está la Constitución de Apatzingán, los sentimientos de la nación, que son un documento importantísimo y que queda como un proyecto de nación que finalmente es el que impulsan los insurgentes años después, cuando cae el imperio de Iturbide y surge la República. Correcto. Entonces, fíjate qué interesante, somos un país bizarro. Ah, sí. Nosotros celebramos un grito de dolores de una pretendida revolución que a fin de cuentas no llegó a ningún lado, que fue Así un es. fracaso, que duró unos meses y que fue una asonada como muchas otras que hubo en esa época y que terminó mal. Terminó con el fusilamiento de los líderes y el finiquito de la esperanza, a pesar de haber tenido un ejército tan enorme como de 80,000 hombres Sí. en un momento determinado. Y entonces, a partir de ahí, ¿cuándo volvió a haber un ejército real y concreto, insurgente? Es insurgente, el mejor o el más numeroso fue el de Morelos. El de Hidalgo fue un ejército, bueno, si se puede llamar un ejército, fueron unas huestes populares, que muchos iban con picos, palos, asadas, con herramientas más bien, hondas, algunos puñales, machetes, etcétera. Con eso se levantaron en armas. Y había también un ejército regular, que eran los que estaban bajo el mando de Ignacio Allende, que era el único, bueno, no el único, pero era el militar de más alto rango para llevar a cabo la rebelión. De hecho, él era el líder militar, hasta que entró Miguel Hidalgo como jefe carismático de este movimiento, pues se quedó con este gran ejército y todo el mundo lo reconoce como el ejército de Hidalgo, aunque debió haber sido el ejército de Allende. Oye, ¿y tú consideras que sí fue un error militar de Hidalgo no llegar a la Ciudad de México, no invadirla después de lo que había sucedido en la Lóndiga de Granaditas? Porque ahí se pudo haber consumado la independencia. Sí, definitivamente, estratégicamente hablando, sí fue un error, pero yo creo que también se pensó mucho en el saqueo, el pillaje y los destrozos que podían hacer en la Ciudad de México, en vista de lo que habían hecho en Guanajuato. Guanajuato fue una masacre brutal, Sí. lo que hicieron, esa famosa toma de la Alhóndiga, que nos la ponen como algo muy heroico, en realidad fue una de las peores masacres que ha habido. Gente que se fue a refugiar, ni, ya no digamos soldados, mujeres, niños, ancianos, que no tenían nada que ver, se metieron ahí a refugiarse de esta gran Horda. número de horda, ajá, una horda de, pues de malvivientes, ¿no? Podríamos decir, de personas que venían con coraje, con odio, con resentimiento para destruir, venían a la destrucción. Ya después de esto, bueno, pues ya Allende y Aldama lograron controlar más a esa masa eh, con la promesa de fusilamiento a quien saqueara. Perdón, ¿cuánta gente murió en la Lóndiga de Granaditas? Híjole, le debe haber muerto como unas 1,500, 2,000 personas A aproximadamente. todos los pasaron a cuchillo. Sí, a todos los que encontraban ahí niños, niñas, mujeres, eh, todos los que se fueron a refugiar ahí a la Alhóndiga. A pesar de que ya algunos en su desesperación estaban sacando la bandera blanca de la tregua, ¿no? De que no ¿Sería el siguieran equivalente a atacando. la toma de la Bastilla? Yo creo que sí, yo creo que sí, aunque la Bastilla, bueno, pues Era una era, prisión, ¿eh? fortaleza. Sí, era una fortaleza donde tenían prisioneros políticos. Entonces Así es. iban a sacar a los prisioneros políticos, pero también ahí hubo una masacre tremenda. Que estas masacres, bueno, pues son necesarias también, o de repente las entendemos como parte de la historia y de la creación
de este nuevo país. Finalmente, como dicen, las guerras no se ganan con flores, ¿no? Sino con hechos violentos que sacuden a la sociedad en conjunto. Claro, y eso generó un temor también También. en los realistas de enfrentar otra situación similar si no encontraban una solución parcial a este asunto, ¿no? Así es. Así es. Ya después vino Morelos, más prudente, hizo la toma de Cuautla, la toma de Oaxaca, Orizaba, Acapulco, Tehuacán, de otros puntos que fue conquistando, ya como un militar, bueno, de hecho un militar amateur, porque pues él estudió también para sacerdote, él no era un, un militar de carrera, tenía asesoramiento de militares de carrera, por supuesto, pero ya fue mucho más prudente y mejor estratega de lo que fue Allende e Hidalgo. Y estuvo a punto de ganar, lo que pasa es que eh, pues se atontó y lo capturaron también. Correcto. Muy bien. Entonces, para entender el México independiente, resulta que ser emperador era lo normal en la época de Agustín de Iturbide. No debemos de juzgar mal a quienes le dieron ¿qué será? La emperatureza. ¿Quién sabe cómo se La dice? corona, La ¿no? corona, Ajá. literalmente. Sí, sí, fue un movimiento, también fue la primera vez que organizaron una marcha, ¿eh? De hecho, Así, ah, ¿eh? los Sí, predecesores. sí, 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 ahí empieza, ahí con Iturbide empieza la política que conocemos hoy en día. Con Iturbide, con Guerrero, Agustín de Iturbide, bueno, el Congreso estaba dividido en tres bandos. Uno que eran los menos, eran los republicanos, los que querían una república. Luego estaban los monarquistas, pero estaban divididos en borbonistas e iturbidistas. O sea, los que querían a un Borbón y los que ¿Sí? querían a Iturbide. Iturbide entendiéndose como el personaje que en ese momento era el más popular de todo el país, por lo mismo de que había pacificado al país con muy pocas batallas. Claro que también Iturbide cuando al principio de la guerra de independencia combatió a Guerrero, combatió a Morelos, a Hidalgo, y se destacó, o al menos la historia lo registra como extrema crueldad hacia los insurgentes. Pero hay que entender también que los insurgentes no eran considerados como tal, sino como maleantes. ¿Cómo qué, perdón? Como maleantes, Bandoleros, sí. bandoleros, maleantes. Así los consideraban el gobierno de aquella época. Por eso Iturbide y otros jefes realistas eran muy crueles al momento de las batallas contra Veo ellos. que tú ves la historia desde un punto de vista, qué tonto lo que voy a decir, histórico. Yo veo mucho la historia como desde un punto de vista de procesos económicos también, porque a fin de cuentas la evolución de toda la historia de la humanidad se ha debido fundamentalmente a ambiciones de algunos líderes. Claro. Sí. Cuando leía yo del proceso iturbidista, una vez que ya fue recibido con vítores por la sociedad mexicana, todo el mundo contento de que se acababa una guerra civil e iniciaba una etapa de prosperidad. Iturbide empezó a gastar, Sí. a vivir realmente como emperador. Uh-huh. Si hubiera existido el Palacio Nacional tan lujoso como está ahora, hubiera vivido en el Palacio Nacional lujoso con todos los lujos que hoy tiene. ¿Dónde vivía Iturbide? Híjole, ese dato no me lo sé. Creo Pero que estaba seguramente, ubicado en el castillo de Chapultepec, ¿no? no, no, no. El castillo de Chapultepec no fue habilitado como residencia Ajá. hasta muchos años después, hasta la época de Maximiliano, fue el que lo habilitó como residencia. Él se fue a vivir al castillo de Chapultepec, al cual llamó Castillo de Miravalle, porque veía hacia el Valle de México. Y él desde ahí se trazó la calle de la avenida de la Emperatriz, que hoy se le cambió de nombre a Reforma. Así es. Bien, volviendo al tema entonces.
sí estás de acuerdo en que Iturbide gastaba a lo bestia. Sí, sí, sí. Para mantener un imperio, bueno, pues se necesita gastar muchísimo dinero, ¿no? Para dar la idea de ciertos lujos, de ciertas prioridades, de ver a México, bueno, al recién formado imperio, como lo que era, ¿no? Era una forma de presunción que es muy entendible, pero no fue el primero, los virreyes también vivían así, vivían con todo lujo, pero sabían administrar el dinero. De Y el hecho, tesoro no fue administrado bien por Iturbide, y los mismos conservadores estaban en contra de él al final, ¿no? sí, pero es que también el país estaba quebrado. Cuando, después de 11 años de guerra civil, pues el país ya estaba, ya la gente, bueno, el mundo ya había dejado de comerciar con la Nueva España, se fueron a comerciar con otros países más estables y fue cuando se vino una debacle. Aquí, por ejemplo, en la región había estaba la industria del estanco del tabaco y Morelos, cuando vino a Orizaba, destruyó las reservas del tabaco con el objetivo de afectar la economía virreinal. Entonces, sí se afectó la economía desde ese punto de vista. Cuando llega Iturbide, pues comienza la época de los préstamos. Préstame 900,000 pesos por aquí, préstame 600,000 pesos por allá, y los ingleses, los británicos, los estadounidenses, los franceses, pues muy felices dando préstamos para después cobrar intereses elevados. Claro. Entiendo entonces que es una lección histórica. Llegar al poder y gastar lo que no se tiene genera un conflicto grave para quien está en el poder. Claro, Empobrecer a la población por cualquier tipo de mecanismo, a la larga se le revierte a quien está en el poder, sí, tarde o sí, temprano. efectivamente. Tarde o temprano, y te digo, el país estaba quebrado, pero aún así se consideraba que, que México era era un Potosí de riqueza. Eso es a partir de que a finales del siglo XVIII viene Humboldt y comienza a hablar, escribe en sus relatos de viaje, que México era, bueno, la Nueva España, era una zona riquísima, que era un cuerno de la abundancia, que todo el mundo, que había minería a raudales, había ganadería, había agricultura, había industria, entonces se volvió con la fama del país más rico del mundo. Por Y lo ahí menos aprovecharon, más explotable. ajá, más explotable. Y ahí se aprovecharon los políticos mexicanos, bueno, Sí, posteriormente mexicanos, también para saquear ese país tan rico desde como ha venido. entonces. Sí, Muy bien. Deponen a Iturbide. sí. ¿Esto fue por una sonada militar? ¿Fue también con violencia o se pudo hacer sin violencia? Se pudo hacer sin violencia. Iturbide cometió no lo dejaban gobernar. Esa es una de las razones. El Congreso, ese Congreso que lo había puesto, Sí. también se le volteó. Entonces, Iturbide lo bloqueaban mucho en el Congreso y tuvo la mala idea de derogar el Congreso. Entonces fue ahí donde surgió el plan de expulsar a Iturbide. Es Antonio López de Santana, uno de los más entusiastas amigos de Iturbide, el que en Veracruz propone el establecimiento de la República. Entonces ahí surge la idea de ¿Cómo se la llamó el República. Ay, era el plan de Casamata, me parece. plan de Casamata? Exactamente, sí. ¿No? Así es. Y entonces Santana, que era muy cercano a Iturbide, Uh-huh. apoya a Vicente Guerrero para ser el primer presidente de México. No, eso fue después. Eso fue después. Sí, sí, primero
se origina una rebelión. Iturbide hace lo que 90 años después hizo Porfirio Díaz. Para evitar el derramamiento de sangre, renunció, bueno, en este caso abdica la corona, se va a Europa. No lo reciben bien en España, obviamente por razones obvias, era un proscrito en España. Se va a vivir a Italia. Ahí le dan la noticia de que iban a invadir México, España nuevamente iba a invadir, entonces él, amante de México, regresa, pero no sabe que el Congreso Lo amenazó, si regresas te fusilo. exactamente, entonces llegó al puerto de Tampico, ahí desembarca, y lo reconocen por la manera tan gallarda y elegante de montar a caballo, porque él se dice que por eso lo reconocen, lo atrapan y lo fusilan en una ciudad que se llama Padilla, en Tamaulipas, hoy Tamaulipas, y ahí quedó su cadáver hasta que en 1838 Anastasio Bustamante, que era su subalterno y lo apreciaba mucho, mandó traer sus restos y ahora descansan en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Correcto. Curioso que fuera en Tampico, ¿no? Que también en Tampico fue héroe Santana, Sí, defendiendo a México de una invasión. en 1829, así es. ¿Fue francesa esa invasión? No, española. Americana. Española. Española. Bien, Fue bien. un intento de reconquista, pero bueno, es una de esas jaladas que tiene la historia, ¿no? Así es. Y Santana ahí fue el héroe. Ahí Sí, de es ahí donde pierde empezó. la pierna y y dedos de una mano. No, esa la pierde en Veracruz, en la batalla de la Guerra de los Pasteles. Ah, bien. Con otro El, cañonazo de todas maneras. ajá, que era una herida honrosa porque fue una herida en batalla. Entonces, pues la presumía porque le gustaba salir con mujeres, la presumía delante de las mujeres. Y de ahí se No ganó el solo eso, apodo, ajá, el 15 uñas. el 15 uñas, porque nomás tenía 15 uñas, el pobre. Sí, pero también el pueblo de México lo consideraba un héroe en esas Sí. épocas. No, lo que pasa es que todos los militares tenían, eh, se rodeaban, o bueno, llegaban leguleyos, gente que era muy buena escribiendo, pero que no tenían el respaldo de la lírica, no eran los grandes poetas, sino que eran poetastros, que se les llama, ¿no? Entonces, a estos personajes se contrataban como digamos hoy en día, publicistas. Entonces se inventaban unas cosas así muy, muy exageradas. Por ejemplo, a Santana le decían el Napoleón de las Américas. Uf. O sea, tenían sus chayoteros, sus Así eran halagadores chayoteros, sí. profesionales, su No Lord fue el único. Molécula, Lady Keniana, el pirata, Ándale. lo mismitito, nada ha Sí. cambiado. No era el único Santana, ¿no? Pero fue el más conocido. También a Miguel Hidalgo fue el primero que le pusieron el título de Su Alteza Serenísima, algo que no nos dice la historia. Fue el primero que recibió ese título. A Morelos también se lo trataron de poner y dijo, no, no, yo quiero ser reconocido como el siervo de la nación. Entonces se quedó como el siervo de la nación. Y así a varios otros les escribían unas cosas así como el Napoleón de las Américas, Elegía, Alejandro Magno de la Náhuac. qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, pues es que no cabe duda que la falta de cultura ha perdurado a través de los tiempos. Y es que a Santana, por ejemplo, la gente era muy carismático. Santana era muy carismático. Entonces, eh, además de joven, era muy, muy atractivo. Le gustaban las mujeres. A él le gustaba lucirse. Él, más que político, más que militar, era un showman. Le gustaba que la gente lo apreciara y lo viera. Eh, y los Sus baños de mexicanos, pueblo, me imagino. sí, se daba sus baños de pueblo. La tropa lo quería mucho. Los ponía en su hacienda
así organizaba peleas de gallos, que era su favorito, invitaba a los soldados, invitaba a la gente y luego les daba dinero. Era muy, como hizo el César en la Roma imperial, ¿no? Le mandaba dinero para que fuera popular. Entonces la gente lo quería, liberales y conservadores. Era rico, Sí, claro. tenía muchas Aparte lo haciendas. que, sí, aparte de sus haciendas, lo que saqueaba, el dinero que le daban sus allegados, que repartía como un moderno Robin Hood, digamos, ¿no? Muy bien. No sé a quién me estás acordando, pero bueno, volvamos al tema principal. Ajá. Iturbide se va, ¿No? ya se fue. Ya se ¿Qué fue. hace México para tener gobierno? México, entonces, eh, digamos que los insurgentes ganan, los ex insurgentes ganan la partida, ellos querían una república. Ahora viene una nueva discusión, si la república es federal o es una república centralista. ¿Quiénes eran los centralistas? Pues los conservadores, los que decían que todo el gobierno debía recaer en una sola persona, el país debería dividirse en departamentos, así como ocurre en Sudamérica. Por ejemplo, parece que es Colombia, país que el presidente nombra a los jefes de los departamentos. Bueno, ahorita creo ya se vota por ellos, ¿no? Pero se divide en departamentos, el presidente nombra a los jefes de departamentos y él es el que gobierna y los demás son así como gerentes, Empleados, sí. empleados. Eh, el centralismo después fue implementado. Lo que pasa es que el centralismo tiene una desventaja. Si tú eres presidente y yo soy tu cuate, tú me puedes nombrar como jefe de departamento de Campeche. No conozco Campeche, ¿no? Entonces se da mucho esta situación de que, pues, ¿por qué me vas a venir a gobernar a alguien que nunca ha pisado ni siquiera esta tierra? Entonces, Ah, bueno, no, sí, claro. Como pues, en México los gobernadores no son cuates del presidente de la República, como sí, históricamente lo hemos vivido. claro. Llega gente que en su vida se ha parado al estado de Veracruz, por ejemplo, Ajá. y llega y gana la elección y gobierna Veracruz. Sí, Pues, y somos una república federal. Pero bueno, así es. ganan los republicanos federalistas la Ah, discusión sin violencia. así es. Después de la abdicación de Iturbide viene un periodo como de un año y medio, entre 1823 y octubre de 1824, se forma un supremo poder ejecutivo, que era rotativo. Estaba ahí Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Miguel Domínguez, el corregidor, estuvo Andrés Quintana Roo, estuvieron varios ex miembros de la insurgencia. Se van rotando en la presidencia de ese Supremo Poder Ejecutivo, eh, crean una constitución que se conoce como la Constitución Federal o Federalista de 1824, se promulga el 10 de, sí, el 10 de octubre de 1824, que es la que dice que México es una república federal, democrática y bueno, más o menos parecida como la conocemos hoy en día. Las antiguas intendencias se convierten en estados libres y soberanos. Cada estado tiene su propia legislación, pero tiene que estar sujeta a la legislación máxima que es la Constitución Federal. Cada estado también tiene sus propios tribunales de justicia, pero está sujeta a la máxima autoridad que es la Suprema Corte de Justicia. Y así sucesivamente como lo conocemos hoy en día. Quiero entender, ¿y cómo se reunían conservadores, liberales, republicanos, monárquicos, federalistas, centralistas? ¿Había clubes? ¿Cuál era la manera de reunirse de ellos y discutir? No había partidos políticos como tal, pero comienzan a surgir los partidos. ¿Dónde? En las logias masónicas. Ahí es donde comienzan a... Sí, es un tema mucho más amplio, ¿no? Pero lo que pasa es que la masonería fue mal interpretada, o bueno, fue reinterpretada, porque en Inglaterra, que es donde nace, en 1717, a como se conoce actualmente, más antigua, pero como se conoce actualmente, nace en Inglaterra en 1717.
En Inglaterra le da un enfoque muy místico, un poquito más religioso, pero en contrapartida está la masonería francesa, que le da un enfoque social y por lo tanto también político. La masonería que influye finalmente en México es la masonería francesa. Entonces, las logias masónicas se convierten en partidos políticos. Pero a En ver, 18... quiero entender, conservadores, liberales, republicanos, federalistas, monárquicos, ¿todos surgen en logias masónicas? Sí, Ah, se pues vuelven, no es que sean liberales ni conservadores, o sea, todos nacen de lo mismo. sí, vienen de dos posturas masónicas. Uno es el rito escocés, se le conoce como el rito, como el escocismo. El rito escocés, o los escoceses, son monárquicos, son más antiguos, eh, está compuesto por ex militares realistas, por la aristocracia, por algunos muy pocos miembros del clero que se salen del clero, como Fray Servando Teresa de Mier, todos ellos, y con una idea monárquica y europeizada. Ese es el conjunto de la masonería escocesa. Viene un personaje que se llama Joel R. Poinsett, que es el ministro plenipotenciario de Estados Unidos. Era un embajador de Estados Unidos en México, pero era el que más influye en esas épocas. Poinsett, o Poinsett, si quiere llamarlo, así se escribe Poinsett, el masón y es el fundador de las logias yorquinas. Las logias yorquinas tienen el apoyo de la sociedad, de los exinsurgentes. Es ahí cuando gente como Guadalupe Victoria o Vicente Guerrero se afilian a las logias masónicas. Se cree que ya eran, te dicen siempre, ¿no? Que los masones independizaron a México. En realidad no eran masones cuando estaban en la guerra, fueron después incorporados a las filas masónicas. Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero se vuelven yorquinos, que vienen con el impulso de Estados Unidos, una idea liberal eh, y muy cercana a lo que es el pensamiento estadounidense. Y están los monárquicos o incluso los centralistas, que están afiliados al escocés, que es personajes también exinsurgentes como Nicolás Bravo, que fue gran maestre de la logia escocesa, porque él era conservador. Pero entonces en ese tiempo las logias eran más bien de índole política. Sí, eran de índole política y sobre todo militar. Eh, de hecho, los que traen la masonería a México a finales del siglo XVIII son los españoles militares. Durante el siglo XIX hay una relación de crecimiento militar, de la presencia militar con las logias masónicas. Van creciendo en grados militares y en grados masónicos. Entonces, era prácticamente una obligación, bueno, no obligación, pero era muy atractivo. Tú querías subir de grado militar, tenías que pertenecer a una logia. Entonces, no es raro que todos los militares o gran mayoría de los militares pertenecieran a las logias. Oye, ¿y en esos tiempos ya estaban excomulgados los masones? Ya, Ya. ya. Fíjate que es muy curioso este punto. La Gran Logia de Inglaterra, bueno, la Gran Logia de Londres y Westminster, se funda el 24 de junio de 1717. Entonces le dan una idea moderna a la masonería, pero entra la burguesía inglesa y bueno, posteriormente europea, entran a conformar las logias. Y es entre 1721 y 1723 cuando se crean las constituciones por dos personajes, James Anderson y un francés de apellido de Saguliers, no me acuerdo el nombre, son los que crean la, la, digamos que las leyes masónicas. Hasta ese momento, uno era pastor protestante y el otro era también protestante francés. Los dos eran protestantes, o bueno, cristianos.
Hasta ese momento el Vaticano no se mete. Y de hecho la masonería se vuelve muy popular entre las clases burguesas y medio burguesas de Europa, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de España, de todos lados. ¿Y por qué? ¿Qué era lo que veían o estudiaban en las logias? ¿Qué era lo atractivo de ellas? Eran un producto de la ilustración y estaban en contra de muchos preceptos como el teocentrismo. eh, Eran bueno, un poquito más pitagóricos, buscaban mucho el razonamiento, investigaban, se dan por el antropocentrismo, es decir, por el hombre como centro del universo y no Dios, como venía en la época medieval. Quiero entender, cuando tú mencionas ilustración, esto es una aclaración para el público. A todo lo largo de la historia, desde el nacimiento de Cristo para acá, las formas de gobierno, la estructura de la sociedad estaba basada en una orientación mitológica de servicio a Dios. Sí, ¿Por qué digo mitológica? Porque los poderosos utilizaban mitos que ellos inventaban y manejaban respecto de la voluntad de Dios para controlar a los pueblos. así es. Cuando surge la ilustración, se cambia la idea de servir a Dios por la idea de servir al ser humano. Así es. Ya los gobernantes ya no estarán ahí porque es la voluntad divina que estén, sino estarán ahí porque es voluntad del pueblo que estén y estarán para servir al pueblo, no para servir a Dios. Exactamente. El pueblo los podrá juzgar, no los juzgará Dios. Y es Ajá. un avance sustancial porque es sacudirse el gobierno y el poder del Papa y de la Iglesia sobre los poderosos, sobre todo del norte de Europa. A Sí, partir de ahí, de la acoger a la ilustración y a los esbozos del crecimiento del conocimiento científico por parte de los poderosos, es que se da la ilustración y va bajando al resto de las capas de la sociedad. así Por es. eso hablamos de a partir de la ilustración. Perdón por el paréntesis. No, Venga. está muy bien. Qué bueno, me resumiste lo que estaba yo diciendo. Y de hecho, Perdón. no, no hay problemas entre la masonería y la Iglesia Católica en ese momento. Es en el año 1736 cuando en una comida con un delegado papal, un señor de apellido Ramsay pronuncia un discurso. Ese discurso es un discurso provocador en el cual se, se dice, bueno, dice que las logias masónicas, que la masonería va a reivindicar la figura de los templarios y de Jacques, que son así como los vengadores de Jacques de Molay, que fue asesinado no se sabe, por la iglesia, por el poder papal. Eso fue lo que prende las alarmas en la iglesia y empiezan a investigar y se da la primera condena eclesiástica en abril de 1738 por el Papa Clemente VIII, si mal no recuerdo. Se da esa condena papal. Después sigue otra en 1751 y hay una serie, se han dado como entre 7 y 8 condenas, la última de las cuales fue dada por Juan Pablo II, por ahí de los años 90, donde se habla de la incompatibilidad entre ser católico y ser masón. Eso es algo que aquí en México como que a los políticos no les interesó demasiado, porque finalmente todos se metían, o todos los militares se metieron a la masonería. Y además son católicos. Sí, sí, porque de hecho el partido escocés es el origen del partido conservador, que es el partido que fue en el siglo XIX el partido de la iglesia. Entonces sí hay como que es medio confuso Más que confuso, pues la religión en México es muy acomodaticia, ¿no? Uh-huh. Como que estamos alejados del Vaticano
y lo que se decidía para Europa se aplicaba para Europa básicamente, porque eran problemas entre la monarquía del Vaticano y los monarcas europeos, mientras que el resto del mundo pues no se involucraba tanto en esos problemas y podían seguir como antes de las bulas papales. Sí, sí, en realidad no representaban mucho problema. Y también hubo sacerdotes que se metían a la masonería por esa parte antropológica o filosófica que tiene la institución masónica, ¿no? Que es un centro de estudio filosófico, antropológico, sociológico. Bueno, al menos así se manejaba, ¿no? Porque es que te oigo y yo veo, escucho, leo los discursos en cada aniversario del nacimiento y de la muerte de Benito Juárez. Y veo lo que hacen las logias masónicas actualmente y te oigo decir estudios filosóficos y todo ese rollo y digo, Eso es lo ideal. Ah, sí, pues es lo ideal, ¿no? Es la parte interesante la que pudieron viene. ser influyentes en otra época en la historia de Sí, México. Hoy no claro, representan claro. prácticamente nada. Yo veo líderes masónicos presumiendo la amistad y la cercanía con López Obrador o con el poder en turno en el gobierno de los estados, etcétera. Simplemente los ningunean, no representan nada. Sí, sí, no, de hecho no hay, no tienen la fuerza política que tuvieron todavía en época, por ejemplo, del cardenismo. Todavía fueron muy influyentes. De hecho, se quedó mucho la leyenda negra, una leyenda de que todos los presidentes de México son masones y no es así. Que yo sepa también, bueno, lo vimos aquí en Córdoba, de repente al alcalde actual le dieron un anillo de grado 33 Ah, para quedar bien con ella, pero eso no quiere decir que ella pertenezca a las logias o cosas así. eso lo compras en Mercado Libre, ¿no? Y ya dices que es 33. De hecho, el anillo nunca, ya ni lo dan, ya ni dan los anillos, a que yo sepa, ¿no? Pero Bueno, bueno, entonces, en aquel entonces, la manera de reunirse y discutir ideas políticas que venían ya sea de Europa o de Estados Unidos, correspondían a las logias masónicas, que sí, fueron sí. el antecedente de partidos políticos, incluso partidos políticos que han representado los intereses de la iglesia. Oye, Claro. me estoy ahogando de la risa. ¿Podría yo pensar que el partido eclesiástico del siglo XIX es el antecedente del PAN en el siglo XX y por lo tanto el PAN tiene sus raíces en las logias masónicas francesas? En México sí. México sí, definitivamente. Eso está genial. ¿Verdad? No, hombre, que lo sepan los panistas les va a dar un infarto. Y claro que después la iglesia desplaza a los masones del, del escocismo, ¿no? Que son los escoceses, que es curioso, pero la logia escocesa no nació en Escocia, nació en Francia. ¿Por qué se le llama escocés? Por ¿cómo se llaman? Los, los Estuardo. El último rey Estuardo, no recuerdo su nombre, es expulsado de Gran Bretaña. Bueno, el último rey no, el último descendiente de los Estuardo, se van y se refugian en Francia. Entonces ahí comienza a crear por ahí de los años 1600 y principios de 1700, comienza a crear grupos que lo ayuden para volver al poder, le llamaban el viejo pretendiente. No recuerdo, no, creo que a Jacobo el viejo pretendiente, el que comienza a buscar favores en las logias francesas y son los masones franceses los que lo apoyan. Entonces comienzan a llamarse masonería escocesa.
que es la que finalmente después, la que se vuelve más difundida aquí en México, el escocés, que después se empezó a llamar escocés antiguo y aceptado. Fíjate que yo leí una historia en un libro, no me acuerdo, creo que se llama Nacidos en Sangre el libro, que mencionaba que los templarios, cuando fueron atacados por el Papa debido a que el rey de Francia les debía una enorme cantidad de dinero y entonces prefirieron la iglesia traicionar a una orden que tanto le había servido a cambio de quedar bien con el rey de Francia, que era el rey más poderoso de Europa en ese momento, y no había que estar mal con el poderoso. Claro. Se entienden las razones del Papa también. Él actúa acorde a su historia, al momento histórico que estaba viviendo. Muchos de ellos se fueron a pelear, a refugiar a Escocia. Y en Escocia lucharon con los escoceses en contra de los ingleses. ¿Sí? Mientras que otros se fueron a refugiar a Francia y ahí recibieron apoyo. Entonces se estableció una cierta conexión entre Escocia y Francia. Y bueno, de ahí sale el mito de la fundación de las logias y todo lo demás, pero esa es otra historia. El punto medular entonces es que ya queda claro, las logias masónicas eran los clubes políticos de la época en donde se promovía tanto las monarquías europeas o las monarquías constitucionales, como la inglesa, que era un rey ya acotado por la Cámara de los Lores y los Comunes, y por otro lado, el estilo republicano americano. Cuando Poinsett viene a México, ¿ya existía la doctrina Estrada? No, la doctrina Estrada es... Perdón, no la Estrada, discúlpame. La doctrina de América para los americanos. Ah, ya. Ya, de hecho, la doctrina Monroe creo que es data de 1822, me parece, cuando entonces, está Iturbide todavía en el... Los americanos empiezan a ver con malos ojos la influencia de los europeos y realmente traen un nuevo estilo de hacer política que se hacía a través de las logias y en este caso trajeron a las logias yorquinas. Así es. Correcto. Vamos para adelante. Después se independizan. Hay 5 personas del yorquismo y 4 del escocés que dicen, no, es que la masonería no tiene que ver en política y las ideas de ambas no les gustan. Se separan. En agosto de 1825 crean el Rito Nacional Mexicano, que es un rito nacionalista. Es decir, estaba el escocismo. ¿Por qué le dicen ritos? ¿Ahí son ritos como religiosos? No, son ritos. Pues lo que pasa es que el ser humano es un ser con ritos, ¿no? Desde que tú te paras, te tomas un café en la mañana, eso ya es un ritual. Son mecanismos de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, en el rito, en el escocés, preside las sesiones la Biblia. La Biblia la tienen no como un libro revelado, no desde el punto de vista religioso, sino desde un punto de vista como un compendio de sabiduría. Entonces lo tienen como un libro de sabiduría. Pero el rito nacional mexicano no utiliza la Biblia, utiliza la Constitución. La Constitución, seguramente, sí. ¿Y el yorquino? Y el yorquino también usa la Biblia, pero el francés, que es más radical, más liberal, utiliza la Declaración de los Derechos Humanos o puede usar el libro de la Constitución también. Ya. Entonces el rito es como una estructura de cómo llevar a cabo las ceremonias y las reuniones. Así es. Como un protocolo. Ándale, como una serie de protocolos para, ya. Para estructurar la mecánica de las logias. Hay varias diferencias, hay ritos, por ejemplo, el francés y el nacional mexicano aceptan mujeres y el escocés y el yorquino son puros hombres. Son mixtas esas logias. Ajá. El francés te da la opción de que puedes, si quieres, hacerlo mixto.
Y el nacional mexicano tienes que tener mujeres y hombres. Y también hay logias femeninas, Ajá. Y que también no hay las logias. había en los tiempos históricos en que estamos hablando. Las logias femeninas empezaron como logias, se llamaban logias de adopción, como que a la mujer la adoptaban los hombres. Entonces crearon ritos para ellas. Un poco confuso. En el siglo XVIII fue tan popular la masonería entre las clases burguesas que muchos hombres decían, bueno, es que también hay que meter a las mujeres, pero por tradición antigua, las mujeres no pueden pertenecer a la masonería. Entonces vamos a crear una masonería que se llamó masonería de adopción. Es decir, vamos a adoptar a las hermanas, pero siempre tiene que haber un hombre para vigilarlas. Crearon rituales bastante locochones. A ver si tengo algo por acá. Ah, sí. Algunos rituales bastante locos, como para las mujeres. Había un ritual, el rito de la paloma, el rito de ay, no me acuerdo qué otros rituales hay, pero ¿Qué hacían? pues puras jaladas en realidad, porque no, los rituales femeninos eran muy diferentes al de los hombres. O sea, la discriminación como siempre. Ajá. Y es que, bueno, en aquella época sí era un poquito entendible porque la mujer no era libre. No era libre para decidir las cosas. Bien, si quieres luego platicamos de los rituales. Vamos a regresar a la historia, Bueno. porque el tema era la historia y bueno, lo que pasa es que se desvía uno tanto. Estos Ah, mira, programas aquí hay tienen su propio, una imagen, sí, ¿se ve? Se supone que en esta imagen el hombre le está ofreciendo una flor a la mujer y es la manera de iniciarla ah, dentro de la masonería. Entonces, pues es una forma muy loca, ¿no? Bueno, muy romántica, pero pero no corresponde a rituales, eh, digamos, establecidos para hombres. oye, y en esos tiempos ya estaban las organizaciones de los caballeros de Colón y todo eso. No, los caballeros de Colón se crearon a finales del siglo XIX. Ya fue la reacción de la iglesia y no tanto de la iglesia, sino de laicos eh, eh, influidos por ideas eclesiásticas en contra de la masonería, que, que durante todo el siglo XIX y todavía parte del siglo XX influía demasiado en la política y en la sociedad, tanto de Europa como de Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos hubo un partido que se llamó Partido Antimasónico, porque decían que la masonería debía de quedar proscrita de la no solamente de la política, sino de todo lo que es de la sociedad estadounidense. Cuando ellos fueron fundados por masones, Por total masones, y sí. absolutamente. Sus símbolos Así es, patrios son masónicos, todos. todos. Los libros de Dan Brown lo explican de manera más que excelente. Sí. Así Es es, una novela, pero está muy bien documentado, muy bien documentado. así es. Ahora, llega Vicente Guerrero al poder, ¿cómo? Uy, esa está. Esa es una forma fabulosa, ¿no? Es una historia muy interesante. Porque es el Bueno, primer presidente de México, ¿no? no, ¿No? el primero fue Guadalupe Victoria. A Guadalupe Victoria, correcto. Bueno, brevemente, Guadalupe Victoria llega al poder como presidente interino, lo nombran entre octubre de 1824 y abril de 1825. Y lo Antiguamente, nombran el Congreso, no la sí, población. No había sí, no, voto al directo, Congreso, ahí correcto. está. Lo nombran presidente interino primeramente
los presidentes habían, constitucionalmente hablando, la presidencia empezaba el 1 de abril, ¿no? Como ahorita es el 1 de diciembre, entonces era el 1 de abril. Entonces la Constitución de 1824 fue una copia muy cercana a la Constitución estadounidense. Bueno, termina ese periodo, Guadalupe Victoria, y le dicen, quédate, lo eligen para 4 años. Entonces se quedó 4 años y medio, entre abril de 1825 y abril de 1829. Pasaron varias cosas, entre ellas viene también una ley para expulsar a los españoles. A los Viene peninsulares. ¿eh? A los peninsulares. A los ¿Qué les peninsulares. decían en aquella época? Viene también una rebelión de Nicolás Bravo, que era el vicepresidente, que quiere derrocar a Guadalupe Victoria, y manda a Vicente Guerrero para combatir a Nicolás Bravo. Y es muy chistoso, ¿no? Porque un ex jefe insurgente envía a otro ex jefe insurgente a combatir a un ex jefe insurgente. Desde entonces. Desde entonces se comenzaron los pleitos. Pero el de Guerrero fue muy interesante. En 1828 se llevan a cabo las primeras elecciones, ya de manera más formal. Resulta, bueno, las elecciones... ¿Elecciones por voto directo ya? No. Quien elegía era un colegio, ahora sí como en Estados Unidos, un colegio electoral. Correcto. Lo que pasa es que la Constitución del 24 es muy parecida a la Constitución estadounidense. La hicieron los yorquinos mexicanos, según entiendo. Así es. Bien. Entonces, la Constitución, bueno, perdón, a quien elegía el presidente era el Congreso. Bueno, más bien dicho, los congresos estatales, que tenían que reunir 36 votos de diputados. Se presentan varios candidatos, 5 en total, entre ellos uno es Manuel Gómez Pedraza, Anastasio Bustamante y Vicente Guerrero. El que gana es, y fíjate, estén pendientes de este nombre porque lo vamos a ver más adelante. Está buenísima esta historia, surrealista completamente. El que es electo es Manuel Gómez Pedraza, que era güerito, de ojos verdes, criollo y exrealista. Y privilegiado por las clases aristocráticas. Y le gana con 11 votos contra 9 de Vicente Guerrero, que era el candidato del pueblo, ¿no? Vicente Guerrero no acepta los resultados y entre él y Lorenzo de Zavala se levantan en armas. Qué bárbaro. Ajá. Para dar en un motín que se llamó el Motín de la Acordada, que comenzó a destruir muchos edificios de la Ciudad de México. Fue un levantamiento violento. Eso era en 1828. Entonces el Congreso recula y dice, no, pues vamos mejor a nombrar a Vicente Guerrero porque nos está dando mucha lata el nombrar a Gómez Pedraza. Entonces ponen a Vicente Guerrero, anulan las elecciones de Gómez Pedraza y nombran a Vicente Guerrero como presidente y Anastasio Bustamante, que era conservador, como vicepresidente. Lo que pasa es que la Constitución decía que el ganador era presidente y el segundo lugar quedaba de vicepresidente. Dale cuenta que ahorita, imagínate ahorita tener a Ricardo Anaya de vicepresidente. Sí. Entonces, ya te imaginarás, ¿no? Decía George Washington, ahí va el vicepresidente pensando en cómo derrocar al presidente. Así es. Entonces, bueno, Vicente Hasta Guerrero... la fecha, Anaya está en eso. Sí, ándale. Vicente Guerrero gobierna 8 meses, entre abril y diciembre de 1829. Se revela Anastasio Bustamante, lanza algo que se llama el Plan de Jalapa, desconociendo a Vicente Guerrero. Entonces Vicente Guerrero sale a combatirlo y deja encargado de la presidencia al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era José María Bocanegra. Por cierto, tío del autor del himno. José María Bocanegra está del 17 al 23 de diciembre del 29 como presidente. No podía ser Anastasio Bustamante porque fueron a combatirlo, ¿no? Claro. Y estaba él
despachando cuando surge una revuelta de bustamantistas que van al Palacio Nacional y le dicen, renuncia porque tú no tienes derecho a ser presidente. El derecho es del vicepresidente. Entonces, se forma un triunvirato compuesto por Pedro Vélez, Luis Quintanar y Lucas Alamán. Se le conoce como el triunvirato. Gobiernan del 24 de diciembre al 1 de enero de 1830. Y mientras Solamente, nosotros peleando. sí, no, nada más le calientan la silla a Bustamante porque Bustamante entra a la Ciudad de México el 1 de enero de 1830 y se queda él como presidente, pero se queda como vicepresidente encargado de la presidencia, porque Guerrero había pedido permiso del Congreso para ir a combatir a Bustamante. No, ahorita viene lo mejor, la mejor parte. La mejor parte de ahorita viene. Entonces, Bustamante realmente ejerce poderes dictatoriales, luego lo analizamos bien, y Vicente Guerrero pues se queda combatiendo a las tropas de Bustamante, hasta que lo trae, como se volvió incómodo, el Congreso decreta a Vicente Guerrero, por orden de Bustamante, lo decretan como imposibilitado para gobernar. Y después viene la traición, el Guerrero es traicionado por un pirata italiano, Francisco Picaluga, que en contubernio con Anastasio Bustamante asesinan a Guerrero el 14 de febrero de 1831. Y si juntas el fusilamiento de Iturbide, México es el único país que ha asesinado a sus libertadores. De verdad que qué impresionante es eso. Entonces se queda Bustamante y los liberales le van a llorar al único sobreviviente famoso, Antonio López de Santana. Oiga, general, es que mire que Bustamante es un dictador, que hay que quitarlo. Entonces, pues, Santana pronuncia el Plan de Veracruz. Sacrificándose por México. Sacrificándose por México, pronuncia el Plan de Veracruz y va a combatir a Bustamante. Eso es en enero del 32. Como sí levanta mucha gente, Bustamante le dice al Congreso, dame licencia para ir a combatir Santana. Y ahí va Bustamante y deja como interino al que era gobernador del Estado de México, que se llamaba Melchor Musquiz. Por cierto, exinsurgente, y muy honrado, es el presidente más honrado que hemos tenido. Pues el único. Y el único, yo creo. Él se queda de presidente el 14 de enero de 1832. Musquiz. Musquiz. Y ahí viene la mejor parte. Entonces Santana combate a Bustamante y Santana se jala a Gómez Pedraza. ¿Te acuerdas de Gómez Pedraza? El que había ganado. El que le había ganado a Guerrero. Le había ganado a Guerrero. Bueno, los combaten. Bustamante se rinde y hacen unos acuerdos que se llaman los acuerdos de Zabaleta en una hacienda. No invitaron al presidente, Musquiz. Se enojó, pidió su renuncia, no se la concedió el Congreso, pero el 24 de diciembre sí se la concede porque llegó el nuevo presidente a decirle, quítate, que ahora ya soy yo el presidente, y se salió bien enojado. Bueno, al que nombraron de presidente... Pero salió vivo, cuando menos. ¿Mandé? Salió vivo, cuando menos. Sí, salió vivo y se murió en la pobreza, como 10, 15 años después, más o menos. Gómez Pedraza es el presidente. Sí, el que dejaron de presidente fue a Gómez Pedraza y le dijeron, vas a terminar el periodo para el que fuiste electo en 1828 y vas a convocar a elecciones. Entonces Gómez Pedraza gobernó de diciembre de 1832 a abril de 1833, terminando el periodo para el que había sido electo, con el permiso del Congreso. Esa es la mejor parte. Y todavía convoca elecciones, gana Santana las elecciones, y el día de la toma de posesión no se presenta. Entonces subió al poder Valentín Gómez Farías, que era el vicepresidente. ¿Santana no se presentó a pesar de haber ganado? Por motivos de salud no se presentó y se
estaba en su hacienda y llegó el vicepresidente a tomar posesión, que fue Valentín Gómez Farías. De Ya verdad, después Santana fue presidente, un país total y absolutamente surrealista, ¿eh? ¿verdad? Es impresionante. Es que es una locura. Sí, El Congreso quita a un presidente por instrucciones del usurpador, el usurpador va a combatir a su vicepresidente y entonces luego ajá, el Congreso le dice al que quitó, regresa a terminar lo que sí, nosotros no te dejamos terminar. exactamente, así, Yo así que fue. Gómez Pedraza no los hubiera pelado. Pues sí, pero creo que había dinero ahí de por medio, seguramente. ¿No será que... ¿Y quién era la mano que mecía la cuna? Porque Ay, estas eran las caras híjole, ahí públicas, sí. pero ¿quién mecía la mano? ¿Quién mecía la cuna, El, perdón? el que era un personaje maquiavélico en ese momento era Lucas Alamán. Lucas Alamán, que era el líder de los conservadores, que era el ideólogo del conservadurismo mexicano, el fundador del conservadurismo mexicano, así como lo conocemos hoy en día. No era masón, él ya... Ah, porque a los masones los expulsaron, bueno, esa también es otra historia. En 1828 hubo un levantamiento de un general llamado Otilio Montaño. El señor Montaño se levanta en armas pidiendo la expulsión de Poinsett y, la desaparición de las logias masónicas. Entonces, los yorquinos, por fregar a los escoceses, apoyan ese plan, pero no se acuerdan que ellos también son masones, entonces también les cortan la cabeza. y, Entonces, corre, la masonería se proscribió, ajá, por lo menos en la política, durante los siguientes años. y por lo menos de dientes para afuera, porque Sí, segurito se seguían reuniendo. sí, claro, seguían reuniéndose. Empezó a desaparecer el yorquismo, empezó a tomar fuerza el nacional mexicano y sobre todo el escocés. Después, ya después desaparecieron, después de 1847, cuando, cuando termina la guerra de intervención estadounidense, desaparecen las logias, excepto tres del Ejército Nacional Mexicano, una en Guadalajara y dos en México, y después comienza a reestructurarse la masonería poco a poco, y es a partir de 1859 cuando ya toma un nuevo auge. Ya, ya, ya. Oye, está muy sabrosa la plática porque qué bárbaro. Lo sabroso de la historia de México está en los detalles. Sí. Pero tengo quejas de las personas que nos ven. Ah, caray. Resulta que acabo de descubrir Uh-huh. que si tú tienes un canal de YouTube, pero no restringes que se vea solo en YouTube tu video, Uh-huh. lo pueden ver 2,000 personas, pero no lo están viendo en YouTube, sino en las plataformas, en Facebook o en Ajá. WhatsApp, etcétera, y no cuentan las vistas. Pero a mí se me hace muy feo restringir las vistas solo a YouTube, porque de lo que se trata es de que estos videos se vean, que la Claro. gente tenga el conocimiento de cómo surge el México de hoy, cuáles son las raíces, las anécdotas tan divertidas. Es que voy a hablar con mis amigos panistas, les voy a Ah, empezar a bueno. platicar los orígenes de su partido político, les va a dar un infarto, vaya. Sí. Hoy son enemigos acérrimos de las logias masónicas. Pero, en última instancia, yo creo que tenemos que dejarlo hasta acá por la Muy longitud bien. del programa y dejamos Claro. para otro día toda la etapa de las 6 veces en que Santana fue Sí. presidente de la República, los mitos, por qué Porfirio Díaz decide hacer de su villano favorito a Santana, así como Andrés Manuel ha hecho su villano favorito a Carlos Salinas de Gortari en otras épocas y Uh-huh. ahora a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Uh-huh. En fin, es parte de una tradición histórica de Así México es. Sí. y muy sabrosa. Hay bastante. ¿Te parece bien que dejemos hasta acá la Claro, plática claro de que sí. hoy? Sí, claro que sí. No sabes lo agradecido que estoy.
Hombre, muchas gracias a ti, José Miguel. Déjame decirte una cosa que te la tengo que decir porque es la verdad. Ajá. Si nadie viera este video, no importa. Para mí, el solo hecho de haber aprendido todo lo que aprendí el día de hoy ya le dio un valor incalculable, ¿no? Es que es valiosísimo para formar un criterio histórico de cómo son las cosas en México. Algún día tendremos que analizar por qué el mexicano es tan desleal con el mexicano, por qué Igualmente. esa historia de traiciones. Y si ya platicaste las traiciones en el inicio, en el nacimiento del México independiente, la raíz de esa forma de ser viene de atrás, ¿Sí? viene de la colonia. Y espero que no venga de la época indígena, pero ya lo platicaremos después. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias Un a ti y abrazo gracias a tu fraternal, público. de verdad muy agradecido. Y Gracias. estimados amigos, si llegaron hasta acá, se están dando cuenta de lo valioso que es seguir estos programas, aunque sean largos. Aquí verdaderamente platicamos de lo que es, del fondo de las cosas. Muchas gracias por habernos acompañado en otro Baldón de Cobián. Estamos entonces y muy agradecido.